Bueno, estamos a 18 de febrero de 2025 y he tomado la decisión de pues empezar a subir poquito a poco, que es lo que voy haciendo, que es a lo que me dedico a investigar cada día y que es lo que me gusta estudiar y bueno, sobre qué temas me interesa profundizar. Y solo quiero decir a modo de presentación que no tengo ni idea de cómo funciona esto, jamás me he grabado en vídeo ni he subido ningún tipo de material parecido a... bueno, ningún material de ningún tipo, no soy de subir fotos ni de subir vídeos, pero bueno, considero que a todo el mundo le viene bien acostumbrarse a cierto grado de exposición al público, sobre todo en mi caso, que me gustaría dedicarme a la filosofía y a la investigación en general, pues siempre peco mucho de investigar teóricamente muchas cosas, pero no practico la exposición oral ni confronto ideas con casi nadie. Así que, bueno, considerad esto una especie de diario donde voy a ir subiendo pues lo que me salga de los cojones prácticamente y ya está, tomároslo como queráis. Si os interesan los temas, pues sois libres de responderme o escribirme al correo o incluso de rebatirme y destrozar todo lo que yo digo, o si queréis dormiros y poneroslo de fondo, pues también me parece genial. Así que ya está. En resumen, eso, soy un estudiante de filosofía que se interesa mucho por muchas cosas y le gustaría pues tanto subir estos vídeos para hacer una especie de registro de lo que hago y eso, practicar la exposición oral y servir pues para compartir este tipo de temas y a ver si a alguno de vosotros les resulta interesante, pero bueno. Y los tres títulos principales en los que voy a basarme para este vídeo son La Musa aprende a escribir, de Eric Havelock, un filólogo del siglo pasado que me sorprende bastante, y más cuando yo estudio filosofía y no tengo ni idea básicamente de filología, solo sé lo que he visto de este autor y de pocos más. Y Prefacio a Platón, del mismo autor. De otros autores, Walter Ong, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, que es también bastante importante. No me parece tan importante como los otros dos, pero sí que es un buen libro, según mi opinión. Básicamente, de lo que habla Havelock, bueno, Havelock, Walter Ong, Milman Parry, Marshall McLuhan y una serie de... me imagino que serán filólogos también, el resto. Hablan de la importancia de la oralidad, tanto en la tradición como en la actualidad. Lo que pasa es que Havelock se centra más en lo que es el mundo antiguo y el mundo griego, y Ong se centra en el mundo moderno. Hace como una especie de resumen. Este primer libro, el de La Musa aprende a escribir, es más general, es más introductorio a toda esta temática. Lo aborda de una manera espectacular, a mi parecer. Y este es un poco más específico, es más tostón, porque habla desde la perspectiva de Platón, trata todas estas problemáticas desde la perspectiva de Platón. Pero bueno, os voy a poner un poco en contexto. Básicamente de lo que habla Havelock es de la importancia que ha tenido la oralidad, no solo a lo largo de toda la historia, sino, o sea, perdón, no solo en la antigüedad, sino a lo largo de toda la historia. Pero concretamente en la antigüedad la oralidad tiene una importancia especial porque no existía una escritura. Es decir, ¿cómo podemos conservar el conocimiento de la antigüedad si no hay ningún sitio donde escribirlo? Por ejemplo, antes de que aparecieran los primeros jeroglíficos en Egipto, no se sabe nada, solo se sabrá pues, a través de pinturas rupestres, a través de algún dibujo en un jarrón, pero no hay información concreta, no hay palabras registradas hasta que no hay una escritura. Entonces, lo que dicen esta serie de autores, que tampoco me parece una hipótesis demasiado loca, es que la oralidad
la oralidad es un instrumento tecnológico de por sí. La oralidad tiene un sistema. La oralidad no es simplemente que yo, por ejemplo, si os imagináis que este vídeo es una conversación de tú a tú, tú tienes que memorizar cierta información para no perderla. Y yo tengo que emplear una serie de mecanismos para que a ti te sea fácil memorizar lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se trata de una dimensión acústica, no es algo pictórico de lo que tú te puedas hacer un esquema y que tú puedas, por así decirlo, reordenar los elementos con facilidad, como estamos acostumbrados a hacer pues a base de horizontalidad en el mundo pictórico o a través de, pues, por ejemplo, de las líneas, de los trazos, de los colores. Siempre tendemos a organizar la información en un sentido visual. Pero ¿qué pasa con la dimensión acústica? La dimensión acústica es especialmente compleja porque es volátil y es efímera, conforme la estás diciendo está desapareciendo. Entonces no hay una manera, por lo menos hasta el siglo XIX, si no me equivoco, no existían sistemas de grabación. No había ninguna manera para conservar el sonido de algo, simplemente se podía notar, se podía escribir en algún sitio y se podía volver a reproducir, pero no era posible reproducirlo en el sentido actual, que entendemos reproducción como la reproducción de un contenido multimedia, sino que era más bien, más que reproducción, reinterpretación. O sea, siempre era una reinterpretación a partir de un texto escrito. Entonces, mucho antes de que surgiera esta grabación de lo acústico, tuvo que surgir un sistema para poder mantener el conocimiento de una manera mucho más eficiente. Pero la cuestión es que el conocimiento oral también se mantenía. Es decir, la gente no se olvida de lo que habla. Y sin embargo, ha habido muchas civilizaciones que han sobrevivido sin una escritura, por lo menos escritura compleja como la interpretamos desde Occidente, evidentemente. Pero hay culturas como la de los incas peruanos que han sobrevivido sin escritura y tenían un aparato estatal y tenían pues una sociedad lo suficientemente compleja como para que te extrañe. Y decir, desde Occidente siempre hemos pensado que lo que caracteriza a una sociedad desarrollada era la escritura, pero este libro demuestra que no, que es posible mantener una sociedad, evidentemente no una sociedad moderna, no la sociedad que tenemos ahora mismo, pero que sí que es posible alcanzar cierto grado de complejidad desde una sociedad oral. ¿Y cuáles son estos mecanismos que utiliza la oralidad para mantenerse en la memoria de las personas? Porque la clave de este asunto recae en la memoria. La memoria es el primer registro que nosotros tenemos del conocimiento y sin la memoria es imposible pensar en nada. Entonces, lo que dice Havelock es básicamente que el origen del conocimiento, esto es una síntesis muy, muy general de todo lo que dice él, pero en el origen del conocimiento, o en el origen de la historia del conocimiento humano, está la poesía. Es decir, la poesía es, o por lo menos el estilo poético, el estilo rimado, es, perdón, no concretamente rimado, sino el estilo, entendamos poético en un sentido general, en el sentido tanto figurativo, o sea, entendemos poesía por una parte en un sentido pues, literario, fantástico, alegórico, es decir, en un sentido artístico, y por otro lado en un sentido formal. Es decir, que tiene una serie de estructuras, hay un plan formal detrás de cada poesía. Exceptuando vanguardia y demás, se entiende que cualquier producto artístico, la poesía entre ellas, tiene una forma concreta. Entonces, la poesía, según dice en prefacio Platón, si miro allí mucho es que tengo un guión para poder guiarme, es que es demasiada información y no tengo tanta memoria precisamente. Entonces tenemos una separación que hace Havelock para ver la poesía de dos maneras distintas. A ver si la encuentro por aquí. No, creo que no lo tengo apuntada a la página en concreto, pero bueno, lo tengo escrito aquí. Hay una dimensión recreativa de la poesía y por otro lado hay una dimensión pues conservadora de la poesía. Conservadora no en el sentido de antigua, o sí, ya lo veremos después, pero conservadora en el sentido de la palabra conservar, de mantener el conocimiento. Entonces,
La dimensión recreativa es aquella en la que se entiende la poesía como, pues, como un disfrute, como un sistema de ocio para el pueblo, como se ha entendido siempre el arte, como un ocio. Lo que dice Havelock es que el arte no solo tiene una dimensión ociosa o una dimensión artística, como en el sentido romántico actual de la palabra, sino que tiene una dimensión, tiene una utilidad social. Tiene a nivel cultural, a nivel antropológico, la palabra es como dice Walter Ong, hay una tecnología de la palabra. Es decir, la oralidad, el arte, es una manera eficiente de que la gente memorice cierto contenido. No es lo mismo que te expliquen cualquier historia pues dicha con una exposición más o menos ordenada y de una manera un poco que consideraríamos, por lo menos desde el público general, se consideraría aburrida, que ahí creo que está la clave. No es lo mismo hacer eso que contarte una historia con una serie de personajes, con una estructura narrativa concreta, con una serie de epítetos, por ejemplo. Se me ocurre en el caso del Cid Campeador, que se habla de el que en buena hora ciñó espada, el que en buena hora nació, o en la Ilíada, por ejemplo, se habla de Aquiles, el de los pies ágiles, no sé si me estaré equivocando, pero vosotros me entendéis. Un epíteto es una manera poética de referirse a un personaje, sin tener que decir, pues en el caso del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. No hace falta que lo digas. De hecho, si dices todo el rato Rodrigo Díaz de Vivar, no estimula tanto la memoria como hacer pequeñas variaciones dentro de una misma identidad. Es decir lo mismo, pero de muchas maneras. Esta variación dentro de la identidad es uno de los elementos principales de los que habla Havelock, o por lo menos de los elementos que a mí me parecen más importantes dentro de su obra, porque la variación dentro de la identidad se puede encontrar en muchísimos ámbitos de la naturaleza, tanto en la evolución de las especies como en la evolución de cualquier disciplina de conocimiento humano. Es decir, la evolución, el concepto de evolución consiste en que un organismo mantiene su integridad, o sea, mantiene su propia identidad, pero periódicamente agregando ciertas diferencias que le hacen mantener su identidad en gran parte, pero dar pequeños pasos hasta convertirse en una cosa que a lo largo del tiempo acaba siendo totalmente distinta, pero siempre hay una continuidad. Entonces, esta variación dentro de la identidad, entendida como eso, pues como una característica orgánica de cualquier forma de vida, es de lo que se nutre esta oralidad. Es decir, de darte por un lado una estructura que tú entiendas y que sea fácilmente asimilable, y por otra parte darte los suficientes caprichos o los siguientes, pues no sé, chutes de dopamina, entendámoslo así, partes, añadirle a cierto contenido de conocimiento partes que te gustan y partes que la hacen asimilable y que la hacen atractiva. Entonces, por ejemplo, tenemos la narrativización, es decir, no es lo mismo que... O sea, nosotros siempre tendemos a... O sea, todo el mundo prefiere, creo que es una cita, no sé si es de Havelock o de Ong, pero todo el mundo prefiere, los niños, los adultos, prefieren una historia con personajes concretos en un sitio concreto con una acción concreta. Es decir, de las primeras obras que tenemos conocimiento de la historia, que es la Ilíada de Homero, se trata de una serie de acciones concretas hechas por personas concretas y hechas en sitios concretos. Es decir, la narrativización, que se llama, no te explica lo que hace cada persona, ni te explica el mundo tal y como es decir, de un montón de perspectivas distintas, sin darle importancia a los personajes, sino que se da una centralidad en cada uno de estos tres ejes. El eje de la presencialidad, el eje de que es una persona concreta, el eje de la acción, de decir que alguien hace algo en algún sitio o en alguna fecha, o básicamente la estructura sintáctica que utilizamos hoy en día en nuestro lenguaje. Siempre es alguien hace algo, la estructura de sujeto y predicado. Alguien hace algo, básicamente. Y lo que se escapa de eso, pues lo solemos tratar como oraciones
como excepciones dentro de la norma, pero lo principal es un sujeto y un predicado. Alguien hace algo. Ese alguien hace algo es la narrativización, pues, que utiliza Homero para personificar a Aquiles en la guerra de Troya, o que utilizan pues muchos autores en la antigüedad, como... Bueno, es que el caso de Hesíodo es diferente. Iba a decir Hesíodo, pero no. Es que el caso de Hesíodo tiene otro tratamiento distinto. Aparte de esa narrativización, pues tenemos las contraposiciones. Es decir, no tengo aquí ejemplos concretos, pero normalmente las frases poéticas, o sea, perdón, los versos poéticos, normalmente, no solo en la Ilíada y la Odisea, que en este caso está escrita en hexámetro dactílico. Es un tipo de metro poético que se puede dividir en dos partes y que normalmente, aparte del sentido formal que tiene dividir un verso en dos mitades, que es más fácilmente memorizable que si la entendemos como una unidad completa, más larga, esa misma mitad también se utiliza en un sentido temático, es decir, el significado de cada mitad de la frase, tú no vas a cambiar el significado de la frase en el primer tercio o en el último cuarto, sino que tiene más sentido que la mitad de la frase hable de una cosa y la otra mitad pues hable de algo similar, pero agregándole cierta variación. Perdonadme si no os doy los mejores ejemplos, pero para mí el mejor ejemplo es que os leáis directamente el libro, porque de verdad que es espectacular. O simplemente que busquéis en cualquier libro antiguo, o incluso en la propia Biblia, vais a ver cómo todo se estructura en hemistiquios, que se llama. No solo ahí, sino en la epopeya de Gilgamesh, que es uno de los registros escritos más antiguos que tenemos de Mesopotamia, se da no solo una estructura que se parece bastante al hexámetro dactílico, sino, pues eso en general, esta tendencia por partir el verso en dos mitades. Pero esto responde a una pura necesidad mnemotécnica, porque es más fácil de memorizar. No es lo mismo si yo busco ahora mismo los números de pi y los intento memorizar como, por ejemplo, no me acuerdo cuáles eran los decimales de pi, pero no es lo mismo que yo te diga 3,14159,265 que si te digo pues 3, 14, 15, 92, 65, si los agrupo en números más grandes va a ser más fácil de memorizar. O igual que si nadie memoriza los teléfonos número por número, sino o lo memoriza en 3, 3 y 3 o en 3, 2, 2, 2, pero siempre hay una intención métrica, por así decirlo. Se me acaba de ocurrir este ejemplo y me parece importante porque pasa algo parecido con la métrica cuantitativa, que es de la que se habla en la antigua Grecia. Es decir, que si yo te digo un número de 9 cifras, difícilmente voy a entender ese número de 9 cifras como 9 cifras separadas, sino que o la agrupo en 3, 3 y 3, o la agrupo en 3, 2, 2 y 2. Y eso es algo que hacemos de manera inconsciente. Y eso es métrica, por así decirlo. Es decir, nuestro cerebro está acostumbrado a distribuir la información de una manera métrica, o por lo menos lo que se trata de en lo que concierne las secuencias temporales o secuencias horizontales. Entonces, hemos hablado de narrativización, hemos hablado de la importancia de la memoria, que básicamente engloba todo eso. Básicamente en esta teoría de la oralidad primaria, tengo aquí cosas concretas. En la oralidad primaria, las relaciones entre los seres humanos están dominadas exclusivamente por la acústica, complementada por la percepción visual de la conducta corpórea. Evidentemente, pues, como yo estoy haciendo con las manos, el lenguaje gestual también es importante, pero lo vital del lenguaje acústico, y es por lo que creo yo que se impuso ante otras vías de conocimiento, o sea, otras vías de comunicación, perdón, es que funciona en la oscuridad. Creo que es algo tan sencillo como eso. Básicamente es una manera de comunicarte a distancia y básicamente del oído no se puede escapar. Creo que es en Walter Ong donde lo decía, que si tú ves un oso muerto en el suelo, el hecho de tú ver un oso, independientemente de que esté vivo o esté muerto, no te da una sensación de peligro. Tú lo estás viendo y pues la vista es lo que es. Tú tienes
la vista no es tan intrusiva como el oído. Sin embargo, no es lo mismo ver un oso que escuchar un oso, porque si tú escuchas un oso ya sabes que está vivo. O sea, el hecho de escuchar algo no se percibe de la misma manera. El hecho de que sea dinámico, de que sea efímero, de que el sonido implica una acción siempre. Frente al mundo pictórico, que serían las cosas fijas o las cosas anquilosadas de alguna manera, el mundo acústico siempre es dinámico, siempre hay una cuestión motora y siempre exige una atención especial. Entonces, Havelock habla precisamente, no se centra tanto, o sea, no da únicamente argumentos técnicos, sino que alude también a cómo se trata dentro del aparato cultural, que es la mitología de la época. Cómo se trata, o sea, qué connotación tiene la memoria. O sea, remarca una cosa que creo que es importantísima, que es que la memoria es la madre de las musas, es decir, de la unión entre Mnemósine y Zeus nacen las musas. O sea, Mnemósine es la memoria en griego. Y las 9 musas, que es lo que nosotros hoy en día entendemos como pues, la fuente de la inspiración artística y demás, está vinculada estrechamente con la memoria. Es decir, no es posible en general nada, ninguna actividad humana sin memoria, simplemente pues seríamos prácticamente pues como animales. No tendríamos capacidad de trascender más allá del instinto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más elementos podemos hablar? Yo creo que en general no haría falta hablar de más elementos de elementos sonoros, elementos poéticos en el sentido sonoro. Creo que quizás hablar, pues, efectivamente de la métrica. Como ya hemos dicho, pues todos estos poemas estaban escritos en cierto metro. La Ilíada y la Odisea estaban escritos en hexámetro dastílico. Que para que os hagáis una idea, es algo que tiene connotaciones musicales que hoy en día entendemos como por ejemplo, había el ejemplo que siempre pongo, un poema de Rubén Darío que dice: ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. El hexámetro dastílico son básicamente, hexámetro viene de 6 y dáctilo el dáctilo es como una figura que es sílaba larga y 2 sílabas cortas, que hoy en día se puede interpretar como en un sentido ternario o en un sentido binario. O sea, si tú consideras que las 2 sílabas cortas duran lo mismo que las largas, o si consideras que cada sílaba dura lo mismo. No es lo mismo decir ínclitas razas subérrimas que ínclitas razas subérrimas. Son 2 sentidos distintos. Pero sea cual sea, aquí me he ido por las ramas, perdonadme, esto implica una estructura dentro de la cual tú puedes memorizar. Es decir, no es solo poesía. Hoy en día las canciones, ¿por qué aprendemos las letras de las canciones? Si no las viésemos como canciones, difícilmente las memorizaríamos de manera tan efectiva como lo hacemos cuando tienen un trasfondo musical o un trasfondo poético. O sea, siempre en toda la información que se conserva dentro del folclore, que son cosas que jamás ha leído nadie, bueno, la habrán leído, pero lo leen los teóricos, los que de verdad ejercen el folclore y crean el folclore, no lo leen. Los creadores del folclore son pues mis abuelos cantando en el pueblo o mis tíos en la cena de Navidad cantando villancicos. Ahí se crea el folclore. Y se memoriza el folclore gracias a estas estructuras métricas, gracias a estas estructuras musicales, podría decirse. Y esos son principalmente los elementos, que en realidad son cosas que tienen todo el sentido del mundo, pero creo que nunca hemos reparado, nunca hemos reparado en este tipo de conocimientos porque se da por sentado la obra. Se tiende a denostar, sobre todo desde el mundo académico, el folclore como una especie de conocimiento menor, pero en este caso creo que la antropología y la filología hacen un gran trabajo poniendo en perspectiva este tema. A ver, ¿qué más cosas? Bueno, principalmente Havelock hace como una especie de resumen de la historia de cómo evoluciona la mentalidad griega desde una mentalidad oral a una mentalidad escrita, porque no es lo mismo pensar
desde la oralidad que pensar desde la escritura. O sea, vosotros pensáis que la oralidad no tiene una, por así decirlo, no tiene la permanencia que tiene la escritura. Está siempre sometida a tener que utilizar pues, recursos métricos para poder transmitir el conocimiento. En cambio, la escritura te permite prescindir de la poesía y aún así sabes que la gente lo va a memorizar, sabes que se va a fijar en algún sitio. Es decir, Homero no podía haber hecho eso en prosa, porque principalmente la obra de Homero, según dice Havelock, no sé si esto lo desmentirá alguien, pero según Havelock, y según tengo entendido que otros teóricos, la Ilíada y la Odisea no son obras pensadas para que sean leídas, no son libros como entendemos hoy en día, que lo mandamos a una editorial, alguien lo imprime y nosotros lo leemos. Son una especie de compendio de información oral que está destinada a que los bardos, a que los aedos lo transmitan, pues cantando en las plazas y haciendo que la gente se lo aprenda como canciones populares. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no sabía escribir, o sea, ni siquiera había una escritura en aquella época, estamos hablando de como muy tarde del siglo VII antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en palabras de Havelock, lo que te permite la escritura es poder romper el embrujo de la narrativa. Es decir, concretamente la prosa. O sea, solo es posible una escritura en prosa una vez que ya has trascendido la poesía. Porque, por ejemplo, tal como lo han utilizado Hesíodo, como lo ha utilizado Homero, como incluso dice Havelock en otro de sus estudios, creo que era... literalidad, no es... ¿Cómo se traducía? No recuerdo cuál era el título en concreto, pero es lo pondré también en la descripción, que habla de la conexión entre lo literario y los presocráticos. O sea, los preconizadores del conocimiento occidental, los precursores de la filosofía, escribían gran parte de sus obras en un formato poético, como se habla, por ejemplo, del poema de Parménides, o se habla de la escritura aforística de Heráclito. Algunos sí escribían en prosa, por supuesto, pero no tenían ese interés por la prosa que Platón sí que exhibe de una manera extremadamente evidente. Él lo reclama como una especie de intento de perseguir lo que hoy en día vamos a conocer como el conocimiento científico. Los científicos no escriben en poesía, el conocimiento científico se intenta asemejar todo lo posible a una estructura lógica, a una estructura objetiva. Y en este sentido hay un paso importante desde la oralidad a la escritura. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que en la civilización minoica, es decir, toda la zona de principalmente la isla de Creta, que está al sur de la península balcánica, que es donde está todo Grecia, bueno, no sé si esto es izquierda o derecha, pero por una parte tenemos toda la península balcánica, que es Grecia, y por otra parte tenemos lo que se llamaba Anatolia, lo que hoy en día es Turquía. Y debajo hay una isla que es la isla de Creta, donde se habla de la mitología del rey Minos y el Minotauro. La civilización minoica tenía ya antiguamente un sistema de escritura derivado creo que era derivado de los fenicios, no estoy seguro, pero era derivado seguro de un sistema de jeroglíficos que se llamaba lineal A. Y tras las incursiones de los micénicos, que eran los que venían de la península de los Balcanes, se transforma el lineal A en el lineal B. Es así, a grosso modo, cómo evoluciona la escritura es también basada en jeroglíficos, si no me equivoco. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que una civilización que ya tenía escritura de repente no tenga escritura y se vuelva a una mentalidad oral? Pues por lo visto una serie de documentos, de una serie de estudios historiográficos afirman que la civilización micénica cayó de alguna manera, pues que no me atrevo tampoco a aventurarme, pero se da el caso que desapareció esa civilización, o desapareció gran parte de la civilización, se dejó de utilizar la escritura y no se siguió desarrollando, se quedó ahí. Y alrededor del siglo VII o el siglo VI, perdonadme si no soy muy certero con la fecha,
aparece el alfabeto griego. Por primera vez aparece el alfabeto griego como una especie de derivación del alfabeto fenicio. ¿Qué es lo que tiene el alfabeto griego y qué es lo que, según Havelock, hace al alfabeto griego especial? Pues que es un alfabeto en el propio sentido de la palabra, es decir, hay un símbolo para cada fonema, o para cada fonema que ellos utilizaban, evidentemente, no utilizaban los fonemas que utilizamos nosotros hoy en día. Pero es, por así decirlo, frente a un jeroglífico, sobre todo si se hacen, por ejemplo, si se hace en un soporte duro, pues con un cincel es mucho más difícil que hacer un escrito en un papel, es mucho más rápido hacerlo con un boli. Hay una cuestión de eficiencia, tanto en el lenguaje como en la escritura. Pues el alfabeto griego, dice Havelock, que destaca por ser una forma mucho más eficiente de escribir. Simplemente pues porque tenemos un símbolo para cada sonido. No es, por ejemplo, como los fenicios tenían, no era un alfabeto, era más bien un silabario. Es decir, que con un solo sonido, por ejemplo, si con mostrarte las consonantes, con mostrarte la letra K, pues tú te tendrías que imaginar por el contexto si era K, K, Ki, Ko, Ku o las vocales que utilizaran en la época. Y en Grecia aparece el primer alfabeto en el pleno sentido de la palabra, que no será seguramente, no quiero caer en prejuicio etnocéntrico, ni quiero... Pues yo sé que hay otras culturas igual de importantes que la griega, como ha sido la India, por ejemplo, pero por lo menos hablo de la tesis de Havelock, que dice eso, que frente a otros idiomas, bueno, perdón, frente a otras escrituras, la griega no es que fuera mejor ni peor, sino que era más eficiente y permitía pues grabar de manera más rápida y con menos costo de superficie de escritura el conocimiento, y sobre todo de una manera menos equívoca y más objetiva. Es decir, es una relación, como hablando en proporciones, como una relación de 1 a 1 entre significado y símbolo que utilizo para significar. Entonces, esta peculiaridad del alfabeto griego lo que hace es hacer pues lo que conocemos hoy en día, como lo que tenemos hoy idealizado como la Grecia clásica, todo ese florecimiento cultural y la aparición de la filosofía, la aparición de un todavía primario pensamiento científico. Y yo evidentemente aquí discrepo un poco con Havelock, porque entiendo que el alfabeto tuvo que ser una característica importante, pero estoy seguro de que hubo más factores. Tampoco creo que Havelock se diga que ese fue el único factor, pero sí que considero que la manera de transmitir conocimiento importa muchísimo a la hora de qué cultura se desarrolla dentro de una civilización. Y... ¿qué más? Frente a esta cultura oral, en la que la información se transmitía a través de la oralidad, o si acaso se congregaba alrededor de los bardos a través de estos transmisores de la cultura, que eran tan importantes en la época como fueron los juglares, por ejemplo, más tarde. Por así decirlo, los bardos eran como los juglares, esta idea del juglar medieval que se tiene en general, pues eso eran los aedos griegos. Y pasamos del papel del rapsoda como transmisor de la cultura a la institucionalización del conocimiento. Es decir, a poder tener un gran repositorio de información, a poder tener, por así decirlo, bibliotecas. Y quieras que no, aunque la oralidad se mantiene en la información, la escritura es mucho más eficiente, porque no solo no se puede malentender la información, no caemos en este juego del teléfono en el que cada uno le dice una cosa. No sé si entendéis cómo funciona el juego del teléfono, que consiste en varios niños suelen jugar los niños, se ponen uno al lado del otro y cada uno se susurra una cosa al oído y se intenta que desde el primero que dice la cosa se mantenga el mensaje intacto hasta el último, cosa que es bastante complicado porque cada uno pues añade cosas propias, como ocurre hoy en el folclore. El folclore no evoluciona de la misma manera, sino que va cambiando. Pues pasamos a la transmisión del conocimiento público a través no solo del debate en el ágora, sino en el almacenamiento del conocimiento en superficie escrita. Incluso en los primeros años desde que apareció el alfabeto,
no se adopta la escritura. O sea, los propios pensadores, Hesíodo, que es de los primeros que utiliza el soporte escrito, su obra tiene una estructura poética también, como la tiene, pues, como he comentado, como lo tiene algunos escritos de Parménides o como los tiene Heráclito. Porque son conscientes de que la mayoría de la gente no sabe leer, la gente a la que quiere transmitir ese conocimiento todavía no sabe leer, o sea que tiene que formalizarlo, tiene que hacer como un esfuerzo poético o incluso un esfuerzo retórico, que hay mucha vinculación en la manera en la que tú dices las cosas y la cantidad de información que la gente puede memorizar de lo que dices. Tú no puedes... Por eso la Biblia tiene la forma que tiene y la gente memoriza los versículos de la Biblia porque tienen una estructura formal. Están pensados para que sean memorizables. De hecho, hay una cosa muy curiosa que tengo aquí escrita, que es que en la oralidad tenemos registros que indican que todavía en el siglo VI a.C. existían unos funcionarios civiles llamados mnemones, no sé cómo se pronuncia, pero aquí pone mnemones, que se encargaban de memorizar información como servicio a una comunidad ágrafa, o incluso podía ser información para el funcionamiento del Estado. Eran personas que memorizaban información, cosa que hoy en día parece impensable gracias a la escritura. Y la importancia de este tránsito de la oralidad a la escritura es tan importante que es que es un tema tan amplio que voy a dar un par de pinceladas más, pero os recomiendo, si os interesa el tema, que os leáis estos libros porque de verdad que son espectaculares. Para ir terminando, porque para ser el primer vídeo creo que llevo ya más de media hora y no quiero tampoco quiero grabar 1 hora de vídeo, no sería sensato. Hay que hablar de una cosa importante, que esto no es una especie de alegato en el sentido del buen salvaje que entendemos desde una perspectiva rusoniana, por así decirlo. Esto no quiere decir, o sea, Havelock no quiere decir con esto que o por lo menos eso entiendo yo, no quiere decir que la oralidad sea algo a lo que debemos volver, o sea, algo que tenemos que volver a buscar. Porque dentro de la oralidad, o sea, recordemos que la oralidad se basa en la conservación del conocimiento. Y la conservación del conocimiento, o sea, el hecho de ser, por eso decía al principio del vídeo otras connotaciones que podía tener el sentido de conservador. Porque conservador, por una parte, es mantener conocimiento, pero por otra parte es mantener valores. Es decir, en una sociedad oral difícilmente se pueden transgredir las normas sociales, porque eso atenta contra su propia conservación. Y si la cultura no tiene otra, por así decirlo, otra vía para mantener su conocimiento, va a aferrarse con uñas y dientes a esa conservación oral de las cosas. Y en ese sentido, la oralidad es propia de un sistema conservador. Es decir, es muy difícil la innovación y el progreso, o la idea de progreso civilizatorio dentro de una cultura oral. La cultura oral puede mantenerse, pero no puede progresar, porque si no se destruiría a sí misma. O sea, perdería la integridad que la caracteriza. La escritura nos permite progresar como civilización, nos permite pisar suelo firme y decir, pues ya tenemos esto asegurado, vamos a por lo siguiente. La oralidad, igual que el mundo acústico, es tan intenso y hay una especie de estrés inconsciente por poder mantener lo que pasa, porque no sabemos cuándo vamos a volver a escucharlo. Tenemos una especie de ansiedad eterna que no nos deja relajarnos, como pasaría en el mundo natural antes de esta escritura. Entiéndase un mundo natural a ese periodo antes de la escritura en el que estábamos más cerca de ser animales. No en un sentido despectivo, sino en el sentido de decir, pues eso, que la escritura es un aparato tecnológico que nos aleja muchísimo de los animales, aunque siempre seamos animales en el fondo. Entonces una cosa que encontré en otro escrito, que es un musicólogo llamado Kurt Sachs, hablaba de este instinto conservador en la tradición poética, porque la oralidad es indispensable para memorizar decretos, para memorizar leyes, normas sociales, y es muy difícil, pues, buscar nuevos valores dentro de una sociedad oral. Frente a eso, pues la cultura escrita
sí que te permite cierto progreso. Es verdad que hoy en día nos hemos dado cuenta, sobre todo después de las vanguardias del siglo XX, del siglo XIX, que un exceso de academicismo, un exceso de estructuración, de racionalización del conocimiento, puede restarle riqueza al propio conocimiento. Sobre todo se ve en el arte, como por ejemplo el sistema de notación que tenemos en la música occidental, pues no permite abordar ciertas músicas de otras culturas. Eso ya hablaré en otro vídeo de eso. Pero sí estamos de acuerdo en que la excesiva racionalización de un ejercicio, sobre todo del ejercicio artístico, hace que perdamos riqueza. Una excesiva formalización pues resta variedad. Pero por otro lado, la alternativa puramente oral, a lo que diríamos que es la pura inspiración y el puro dinamismo y el puro fluir de las ideas y lo que es la inspiración divina, tampoco sería la mejor opción, porque ese mundo oral a lo que nos remite es pues aférrate a lo que puedas y no lo sueltes, y no intentes innovar dentro de eso. Y en ese sentido me parece muy inteligente que Havelock pues no te lo plantea como el mito del buen salvaje, sino simplemente para recordar un tema que hemos olvidado, que yo no había pensado nunca, en que coño, cómo es la historia antes de la escritura, o sea, cómo hemos conservado el conocimiento sin tener nada donde escribirlo. Y aún así se ha conservado súper bien. Y bueno, estos escritos, esta importancia que tiene, que básicamente el resumen de este libro es el origen del conocimiento humano, por lo menos según mi interpretación, el origen del conocimiento humano está de algún modo imbricado con la poesía. Está relacionado con no solo la inspiración, sino la formalización poética. La historia del conocimiento humano, o sea, nosotros el pensamiento científico que tenemos en la actualidad, que viene de Platón y Aristóteles, esos autores han bebido de fuentes poéticas y han tenido ciertas confrontaciones y han tenido ciertas opiniones, a veces en contra, a veces a favor, pero que están influidas inevitablemente por la poesía y por esas primeras formas de transmisión del conocimiento. En el otro libro se ve explícitamente cómo Platón, a través de la relación que tiene Platón con los artistas, con los poetas, cómo él entiende la importancia que tiene la prosa frente al embrujo poético, frente al embrujo de la narrativa, cómo Platón precisamente introduce en la cultura este prejuicio que tenemos hacia lo poético, porque Platón se da cuenta de ese tránsito, de ese periodo histórico que es tan importante, que es el tránsito de la poesía a la prosa. Es decir, el primer intento de transmitir el conocimiento de forma objetiva. Y claro, eso parte de la poesía. O sea, surge como en contraposición, pero en realidad la formalización de los textos y esa estructuración que hace Platón en forma de diálogo sigue manteniendo estas características de narrativización, de alguien hace algo, de personificación, porque Platón escribe diálogos y Platón escribe alegorías a través del mito de la caverna, por ejemplo, del símil de la línea. Sigue utilizando recursos poéticos aunque ni siquiera se dé cuenta. ¿Por qué? Pues porque nace de esa cultura. Entonces, creo que es un dato muy interesante y que nos sirve un poco para quitar ese exceso de sobreracionalización al que hemos llegado en el día de hoy, sin ir más lejos. Tengo aquí una cita que es bastante importante. Ahora mismo estamos ya en las conclusiones, ya no os voy a dar mucho más la chapa. Seguramente a estas alturas os habréis quedado dormidos ya, así que voy a intentar hablar con menos volumen. A ver dónde la tengo. No recuerdo la página 270. Por otra parte, el empeño más difícil, el de romper el embrujo de la narrativa, redistribuyendo la experiencia por categorías y no por acontecimientos, se empezó a intentar dentro de los confines del ritmo, y no salió de ellos hasta mucho tiempo después. Los primeros protopensadores de Grecia, si así podemos llamarlos, eran aún poetas.
Dicho de otro modo, tenían que pensar en voz alta para que sus composiciones fuesen recitadas y aprendidas. Esto me parece importantísimo. De hecho, en el caso de Hesíodo, establece, no os quiero destripar tampoco mucho, pero es que, lo siento, me encanta. Hesíodo, frente a Homero, que exhibe estas características de acción y presencialidad, de estructuras métricas, Hesíodo hace un cambio en el contenido semántico del asunto. Y Hesíodo ya no te describe tanto acciones de personajes concretos, sino que te describe una genealogía. Empieza a anticipar lo que es el pensamiento categorial. Te describe en los trabajos y los días, describes cómo funciona el árbol genealógico de los dioses. Ya no te estás contando una historia, ya te estás describiendo un pensamiento categorizado. ¿Entender lo importante que es eso? Que pasamos de la narrativa a el análisis, por así decirlo, en un modo aún muy abstracto. Pero es el inicio, es el pensamiento categorial que luego desarrollará Aristóteles. Pero eso tiene un origen en la narrativa, tiene un origen literario, un origen poético, y eso me parece importantísimo. Y ese camino que empieza Homero y que recorre Hesíodo y que recorre los presocráticos, luego se transforma en la prosa de Platón, en el diálogo platónico, luego lo sigue Aristóteles y luego pues lo seguirán todos los medievales, lo seguirá Bacon y así hasta día de hoy. Eso creo que es importante tener en cuenta, que en el conocimiento humano está la poesía, inevitablemente. ¿Qué más conclusiones podríamos sacar de eso? Pues que hoy en día tenemos uno de los, como dice, por ejemplo, creo que es Marshall McLuhan, vemos un resurgir de la oralidad en la actualidad, bueno, ya no en la actualidad, sino pues a finales del 19, principios del 20, con el resurgir de la radio. Porque básicamente la radio, aunque es un sistema oral, un sistema en el que la oralidad se extiende a todas las partes del mundo y puedes comunicarte oralmente con personas que no están cerca tuya. Y es un método de comunicación que tiene un éxito increíble y que en muchos casos desplaza a la propia escritura. Igual que hoy, pues, un vídeo de YouTube que entraría dentro de, aunque sea conservado, entran dentro de las conversaciones y entra dentro del dinamismo del audiovisual y de escuchar a la vez que ves los gestos. Entra dentro del mundo oral, sobre todo. Bueno, hoy mismo lo vemos con Twitch, que básicamente se ha comido a YouTube en lo que respecta a entretenimiento. La gente prefiere la conversación, prefiere la acción y la presencialidad, prefiere la oralidad antes que la escritura, porque por mucho que haya una institución, por mucho que la escritura sea la representación de la institución o de la institucionalización del conocimiento, la oralidad siempre acaba imponiéndose. Y siempre tendemos a, pues, por ejemplo, a la escritura aforística que vemos en Twitter, o X, como se llama ahora, y siempre buscamos ese dinamismo. El ser humano se ha tirado, pues, quitando los últimos 3.000, 4.000 años, 5.000 años, donde hay escritura, se ha tirado cientos de miles de años, pues, desde que somos Homo sapiens en el mundo oral. Y para eso estamos hechos. La escritura es una construcción artificial que debemos utilizar, por supuesto, y que debemos, pues, venerar como la maravilla tecnológica que es, pero no podemos olvidarnos que nuestros orígenes están en la oralidad. Y hoy en día, pues, creo que es más evidente que nunca. Y ¿qué más? Yo creo que por hoy es suficiente. Por último, pues me gustaría, pues, decir, a ver, es que estoy buscando aquí, es que yo creo que ya le estoy dando vuelta siempre al mismo tema. Perdona, es que no tengo un guión concreto. Seguramente haré pocos cortes y básicamente voy a ir diciendo lo que me salga. Lamento si os resulta un poco desordenado o si os aburre, pero así va a ser, no va a ser de otra manera. Sí, aquí tengo una cosa que con esto ya vamos a terminar. En la importancia que tiene esta escritura para el propio desarrollo del yo, de la conciencia individual. Como
pues como la entendemos hoy en día, como el hecho de yo soy un individuo que pertenece a una sociedad, pero ante todo soy yo y soy capaz de describir las cualidades que tengo en mí mismo. Aquí en Prefacio a Platón habla de, tengo aquí la página 188, habla de, como hemos hablado antes, de este conservadurismo que hay presente en la tradición oral, algo que el educando acepta sin plantearse duda alguna al respecto. En eso es lo que consiste la memoria oral, en no plantearse dudas, sino memorizarlo de manera efectiva, pues de otro modo no alcanzaría a quedarse impresa en su memoria viva. Su aceptación y consiguiente retención resultan psicológicamente posibles, primero, por un mecanismo de autosometimiento a la función poética y segundo, porque el educando se identifica con las situaciones y los hechos relatados en la presentación. Es decir, que para que el alumno al que se le transmite conocimiento, o tu vecino o quien sea, pueda memorizarlo, él se identifica con los héroes griegos o con los protagonistas de esa presencialidad de la que hemos hablado en la oralidad. ¿Qué pasa? Que el alumno no es capaz de extrapolar situaciones a su propia circunstancia porque todavía no existe un concepto que designe tal cosa. No existe una psique, que alma en griego, creo que era alma, o como se entiende la mente, alma y mente dentro del contexto griego. La ausencia de escritura no permite, es como todos sabemos que es mucho más fácil estimular el desarrollo de una propia persona a través de poner por escrito las cosas que se te van ocurriendo, porque por mucho que tú te tires pensando todo el día, si tú no formalizas eso de alguna manera o te pones notas de WhatsApp en un grupo que tienes contigo mismo o en las propias notas del móvil o si tienes una especie de diario, es más difícil pues replantearse dichos problemas, porque siempre te van a venir a la cabeza y te vienen una vez y te vienen otra vez, pues probablemente acabas pensando lo mismo. Pero si tú los fijas de cierta manera, tú ya estás dando constancia de cierta continuidad en tu manera de ser y cierta continuidad en los pensamientos que normalmente pues avasallan a uno. Entonces la escritura, según Havelock, esto ya me parece una de las fumadas que tiene este libro, pero me parece interesantísima porque creo que tiene mucho sentido. El hecho de escribir, de que la gente aprenda a escribir, permite que desarrollen el concepto del yo, el concepto de una psicología propia, de un individuo que no necesite identificarse en historias externas, que no necesite ser Aquiles, ni necesite ser Ulises, sino que sepa definirse a sí mismo, y para eso es necesario una escritura autónoma, y para eso es necesario una escritura en prosa. Entonces, tengo aquí la cita que creo que resume de manera la resume mejor de lo que yo podría resumirlo. Es esta, y con esto pues creo que vamos a terminar el vídeo. Es una cita de prefacio a Platón. Así pues, en la lengua griega, en cuanto propia de los hombres que siguen siendo, en el sentido griego, musicales, entregados al encanto de la tradición, no hallan encaje las palabras válidas para expresar el convencimiento de que yo soy una cosa y la tradición otra, que yo puedo apartarme de la tradición para someterla a examen, que yo puedo romper el encanto de su fuerza hipnótica, y que yo, lejos de consagrar enteramente mis facultades mentales a la memorización, debería encauzarlas en parte hacia la investigación crítica y el análisis. El ego griego, para alcanzar este género de experiencia cultural, que a partir de Platón se va haciendo posible hasta convertirse en algo normal, tiene que dejar de identificarse sucesivamente con toda una serie de vívidas situaciones narrativas polimórficas. Y bueno, creo que esto expresa de forma magistral todo lo que estaba intentando decir, pero en menos de 30 segundos. Así que no quiero molestar más y bueno, ya nos veremos en el siguiente.